tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 y es la hora del café. Bienvenidos y bienvenidas un jueves más al Café de las 4, vuestro podcast de confianza. Hoy es 19 de noviembre y, sorprendentemente, cuadra es efectivamente un día mundial reconocido por la ONU. Aunque estoy segura de que ninguno de vosotros os esperáis el día que se conmemora hoy. Y es que es... ¡el Día Mundial del Retrete! ¡Buah! Sé que suena un poco extraño, ¿vale? Pero en realidad es bastante lógico, ya que dentro de los objetivos del desarrollo sostenible y del milenio para Naciones Unidas, se promueve siempre el acceso de todas las personas a una sanidad estable. Entonces, este Día Internacional o Mundial se inscribe en la iniciativa del saneamiento para todos, que busca favorecer comportamientos y políticas que permitan a todas las personas acceder a los servicios de saneamiento, así como complementar esas medidas con la eliminación de la defecación al aire libre, que es una práctica realmente nociva para la salud pública. Es decir, no hagáis como los de la Edad Media y digáis agua va. Claro, es que es un avance increíble el retrete, ¿no? Imagínate ese allí haciendo un hoyo. Pues tirándolo por la ventana. No, claro. Bueno, abonando el campo. Incluso ahora usando retrete tenemos pandemias, así que no sé yo cuándo será el avance. Que bueno, ese es otro factor interesante de esta semana, y es que estamos nuevamente de aniversario. Antes de ayer, 17 de noviembre, fue el aniversario de nuestro querido amigo o enemigo coronavirus. Un aplauso. Un año. Un año cumple. ¿Qué ¿Cómo te decirte quiero, ya? No, en verdad, coronavirus, no te queremos mucho en nuestras vidas, o sea que estamos deseando que te largues, pero bueno, es algo con lo que hay que lidiar. Así que aquí estamos, viviendo la vida con él. De todas formas, chicas, estamos una semana más en autoconfinamiento, se podría decir. No, en verdad salimos de casa, pero bastante poco. ¿Cómo os sentís ahora Bastante que quedan poco, ya muy poco. pocas semanas para iniciar un nuevo año? ¿Qué esperáis de este nuevo año? Pocas semanas, en plan. Queda un mes y medio. Queda un mes y medio. Quedan 5 lunes de mes. Bueno, claro, un mes y medio. ¿Pero cómo os sentís sobre el 2021? Buah, ya es que 2020 es como un año que ha pasado Y no te has dado cuenta. y no ha pasado, ¿sabes? Yo sigo teniendo 19 años. O sea, a mí este año me lo han robado completamente. Que me lo Yo devuelvan. es que tengo la memoria medio borrada desde marzo hasta septiembre. Es como que ha habido un stand-by que como que no ha existido. ¿Y tú, Marina? Yo, en verdad, se me pasó al principio bastante lento con el confinamiento, pero ahora ha sido como que he pestañeado y estamos en noviembre. Ya, yo creo que me siento bastante como Marina. Sí. Pero sí que sigo sintiendo que me deben un año. Que esto no vale. Pero bueno, pasando ya un poco de hablar del coronavirus, vamos a hablar de un tema mucho más interesante y que en este caso ha sido sugerido por los seguidores del Café de las 4. Y es que Marina, que tiene hoy el tema principal, ha decidido tratar un tema que yo creo que va a resultar muy interesante. Y es ¿por qué fracasan los estados? Así que Marina, cuando quieras. Bien, bueno, en primer lugar, gracias a toda la gente y seguidora de este podcast que propone temas, porque hacen que cada mes no nos quedemos sin temas. Y bueno, pues también quiero abrir un poco de debate con este tema y que en los comentarios y a través de nuestras redes sociales nos lleguen propuestas y sus opiniones, porque es un tema bastante controvertido. Entonces, al plantearlo, el primer problema que me ha surgido es que el concepto de que fracase un Estado es un concepto muy ambiguo, porque ¿cómo podemos decir que un país o un Estado ha fracasado realmente? En plan, ¿qué elementos se tienen en cuenta? Si son elementos jurídicos, políticos, sociales, otro tipo de factores. Entonces, no sé qué pensaréis vosotras o nuestros seguidores. Claro, a ver, es difícil decir, bueno, este país ha fracasado. Bueno, a lo mejor cambio de régimen a un régimen que no es una democracia y ya decimos que ha fracasado. O sea... Claro, porque primero Justo. hay que determinar cuál es lo bueno y cuál es lo malo, cuál es fracasar y cuál es prosperar. Y yo creo que también es importante definir
si ha fracasado o le han hecho fracasar. Pero, por ejemplo, no lo sé porque no ha empezado todavía, pero vamos a hablar como cuando una democracia deja de ser una democracia, supongo. Sí, Y claro, por o eso sea, fracasa, porque deja de ser democracia. claro, relacionado con lo que ha dicho Davinia también, es que igual no para todos los estados o zonas del mundo fracasar se entiende de la misma manera. O sea, Hombre, dependerá pasar de un mucho de los régimen factores. democrático a uno dictatorial igual sí que es un poco fracasar para todo el mundo. También te digo, según nuestra profesora de transiciones, antes de consolidar la democracia, tiene que haber una democracia dictadura. fallida. Bueno, pues como buena internacionalista, o más bien proyecto de internacionalista, he creado mi propio análisis de este tema, porque al final he ido leyendo 1000 autores, 1000 teorías, pero ninguna me gustaba 100%, entonces he dicho, voy a añadir una teoría más a las miles que hay. O sea, que has cogido y has dicho, bueno, no encuentro ninguna que me guste, así que pues me la invento. Justo. Bueno, voy a empezar primero a explicar brevemente la idea que menciona el libro que tiene este mismo título, ¿Por qué fracasan los países?, que es de Daron, bueno, me voy a inventar los apellidos, en mi pronunciación inventada es Daron Acemoglu y James Robinson, que basan la tesis principal, o sea, la razón de las desigualdades entre los países, dicen que es el proceso político y que este proceso determina sobre las instituciones económicas bajo las que se vivirán. Es decir, lo que quieren decir de una forma más simplificada es que lo único que explica el desarrollo económico es la política. Además, plantean que las naciones que tienen una organización política inclusiva, es decir, una organización política democrática, son las que triunfan, pero las que tienen una organización extractiva o explotadora son países no democráticos que fracasan. Bueno, en mi opinión esto es una visión bastante simplista porque no puedes explicar solo el desarrollo o el fracaso con dos factores, que son el político y el económico, aunque sí que son dos bastante principales. Alguna de las críticas que ha tenido esta teoría es que realmente ha habido a lo largo de la historia sociedades extractivas o explotadoras no democráticas, como queráis llamarlo, que han tenido altas tasas de desarrollo, como puede ser China. Entonces, no sé qué pensáis, si se os ocurre algún otro ejemplo o algo, en plan, si queréis dar una crítica a estos autores. Hombre, yo como tú considero que es bastante difícil definir si algo ha fracasado o prosperado en base a solo esos factores, sobre todo porque hay muchas más variables que tener en cuenta. Respecto a fracasar o progresar, no se tiene que tener solo en cuenta un ámbito, sino que se puede fracasar en unas cosas y prosperar en otras. No todo tiene que ser necesariamente blanco o negro, sino que puede que haya ámbitos en los que un país o un estado tenga mayores recursos o sea mejor y otros en los que por el contrario sea un desastre. Yo creo que también es muy difícil estudiar este caso porque normalmente se suele hacer mediante el estudio comparativo de un país o de otro. Pues en plan, en Rusia la democracia ha ido así porque pasó esto, mientras que en Estados Unidos pues pasó esto y ha ido de otra forma. Entonces, claro, comparar Rusia con Estados Unidos, pero no puedes coger y eso generalizarlo allá a todos los países porque cada país tiene unas condiciones muy concretas, incluso de una revolución, un tipo de, yo qué sé, clase obrera. Cada país tiene unas condiciones muy concretas, entonces no puedes como coger una teoría y generalizarla a todos los países. Sí, yo también opino lo mismo. O sea, que si un país fracasa o progresa no lo puedes comparar esas causas y consecuencias con lo que pueden hacer otros países, porque al fin y al cabo no tienen las mismas características ni sociales, ni económicas, ni históricas, ni culturales, ni nada. Entonces, bueno, habría que analizar caso a caso y con unos estándares más o menos globales, pues decir si han fracasado o no. Bien, bueno, en esta misma línea de simplificación de la realidad, hay otros autores como Jared Diamond que explican el fracaso de los países solo con factores geográficos. Y es que en su análisis se refieren solo a las diferencias de los medios naturales. Porque, por ejemplo, las naciones que se industrializaron antes con la revolución industrial eran las que tenían una agricultura más desarrollada, ya que sus campos estaban
en una zona del mundo, que es la zona templada, que son mucho más fértiles y productivos. Y no podrían haber tenido la misma productividad si hubieran estado, por ejemplo, en una zona desértica. Y además esta riqueza tiende a ser acumulativa, o sea, si te empiezas a desarrollar antes, vas a luego siempre estar como más desarrollado que otros países. Y por eso aún en día, hoy también se ve en los mapas mundiales, si mostramos la renta por habitante, son los países de estas zonas templadas los que tienen mayor renta por habitante. Alguna de las críticas que se le han hecho a esta teoría, porque una vez más no solo puedes explicar con un factor el fracaso de un país, es que, por ejemplo, en una misma península, como puede ser la península de Corea, donde hay un clima similar, porque es como una zona bastante pequeña relativamente, pues que tenemos dos países, Corea del Norte y Corea del Sur, que tienen economías y, bueno, sociedades completamente distintas. Ya, es que, a ver, tiene sentido que puede que todos los países desarrollados tengan el factor de estar en una zona templada, pero claro, también hay muchos que están en la zona templada y no son democráticos. Bueno, Pero es que ahí estamos volviendo a que entonces estamos tomando que triunfar o prosperar es estar en una democracia. Sí, pero Pero bueno, en el sentido de que hay democracias y democracias dentro de esa etiqueta y pueden funcionar mejor o peor. Hay que atender a muchas cosas y no solo que se pueda encuadrar debajo de ese concepto. esto creo que es algo que comentaremos un poco al final en más profundidad si queréis abrir el debate. Pero, como he dicho al principio, esto es la teoría de 3 autores, pero he formulado mi propia teoría. Y quiero añadir factores que considero importantes a la hora de considerar si un país está desarrollado o ha fracasado. Pero claro, esto no quiere decir que yo considere que estos autores se equivocan, sino que también considero sus factores relevantes, pero creo que hay muchos más. Y los he organizado en 4 categorías que son económicos, jurídicos, políticos y sociales. Podría haber metido muchísimos factores más, pero bueno, los que primero se me ocurrieron y que a los que más importancia sí primero se me viene a la cabeza son estos los que os voy a mencionar, ¿vale? Que claramente podéis añadir los que queráis o decirme si uno no consideráis que está bien. Bueno, en el primer lugar, en los económicos, considero que el PIB y sobre todo el PIB per cápita es un buen indicador de si un país está desarrollado o ha fracasado. Porque generalmente esos países que están más desarrollados tienen un PIB bastante grande y a su vez también está muy relacionado con los indicadores de desarrollo, que luego voy a mencionar. Para que os hagáis una idea, países como España tiene un PIB per cápita de 26.000 euros y Estados Unidos, bueno, de 58.000, pero son en el año pasado, son números bastante grandes. Pero países como Níger, que es un país que cogí al azar porque en la página que estaba buscando de datos económicos di a una banderita al azar y la que me salió, el PIB per cápita fue de 351 euros. O sea, datos, vaya que multiplica por muchísimo el dato de Estados Unidos. Por otro lado, tengo los indicadores de desarrollo, como puede ser el índice de Gini, que nos mide, relacionado con el PIB, pues la desigualdad de ingresos que tienen los ciudadanos de un país. Y suele ser muy alto en países latinoamericanos o africanos. O sea, cuanto más alto es, mayor desigualdad hay en el país. Y es más bajo en países europeos o de Norteamérica. También se me ha ocurrido que podría ser interesante analizar los presupuestos generales. Y es que considero que un país funciona bien si tiene unos presupuestos generales que se van cumpliendo año a año. No sé qué pensáis vosotras, si queréis añadir alguno más. sí, bueno, los presupuestos generales, si hablamos de España, a ver si se aprueban este año, porque si no seguimos con los de 2018. O sea que están ahí en el Congreso, a ver si hacen algo. Pero bueno, creo que es un factor que igual no muchas veces se analiza en estos términos, pero realmente si tú vas cumpliendo con tus presupuestos, tus gastos, tus ingresos, como que tendrías un país bastante estructurado, no sé, a mí me da esa sensación. A ver, es que depende de cómo sean los presupuestos en el país. En España son vinculantes, tienes que cumplirlos sí o sí.
Entonces no te queda otra. Si en otro país no son vinculantes, no tienes por qué cumplirlos. Y por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, que ha dado muchísimo margen para los presupuestos que se ponen a nivel de la Unión, en el sentido del déficit y de la deuda, es como no se está cumpliendo la línea general, pero porque hay una situación excepcional. Entonces, es bastante relativo este indicador, a mi parecer. A mí también me parece un poco raro porque también depende de las características del presupuesto, de la cantidad de dinero que destinen a cada partida. Porque no es lo mismo que un presupuesto destine muchísimo dinero a educación, sanidad o gasto social o que lo destine a defensa. O sea, me parece que la diferencia es bastante grande. Claro, Entonces, justo a lo que me refería era que si hay un buen presupuesto estructurado y que se cumple año a año con los objetivos de ese país, yo creo que pues ese país tiene más posibilidades de claro, crecer. pero por ejemplo, si ese país es Corea del Norte, o sea, destina casi, bueno, un montón del PIB, creo que el 16% del PIB a defensa, mientras que otro país, yo que sé, por ejemplo, de la eurozona o de, digamos, del entorno de España, pues destina muchísimo más gasto a gasto social. No sé si a lo que te refieres es que con un presupuesto estructurado es que haya dinero en todas las partidas, más o menos de una forma proporcional a las necesidades del país, o que esas necesidades y esas partidas se destinen al fin de ese país. Por ejemplo, el fin en Corea del Norte puede ser mantener una posición en defensa bastante fuerte porque quieren que ningún país les invada, por así decirlo, quieren que Estados Unidos pues, no interfiera en materia de defensa en su país, o un presupuesto estructurado en el caso de, por ejemplo, España, es que el país mejore y progrese. O sea, no sé a lo que te Claro. refieres con presupuesto estructurado. A ver, hablando de este tema de por qué no fracasan o fracasan los países, considero que un presupuesto estructurado, un buen presupuesto tiene que ser aquel que haga que un país no fracase. Da igual cómo se distribuya mientras haga que ese país... O sea, es un factor que va con todos los demás, que no por sí solo se podría analizar. Por ejemplo, que- ahora es normal que todos los países cojan el presupuesto general y pongan mucho más dinero en sanidad, porque es una cosa que vamos a necesitar. Vale, pero es que aquí estamos entrando en camisas de 11 varas, yo creo. Porque al final, vosotras, por ejemplo, estáis interpretando que por destinar grandes partidas al gasto social se va a favorecer, por ejemplo, a que prospere el país, pero es que hay muchísimos más factores. A ver, me refiero, imaginaos, una sociedad que efectivamente, vale, se necesita gasto social, ¿vale? Porque viene bien para ayudar a, pues eso, la educación, sanidad, pensiones, etcétera. Es importante el gasto en sanidad, pero si hay mucha gente, el gasto social se está primando la cantidad de personas a la que se le da un poco que a la calidad. Entonces, si hay más población dependiente que está tomando esas ayudas y la población activa que está trabajando es poca en comparación para sostener todas las ayudas que se están dando, ese país a largo plazo se va a empobrecer y va a favorecer unos ciclos viciosos de pobreza. Esa sociedad no va a ir hacia adelante, va a ir reduciendo y empeorando la calidad de vida a pesar de que se están dando ayudas. O sea, me parece muy complicado de medir esto. O sea, unos presupuestos es algo muy difícil de elaborar y yo creo que a veces, aunque se hagan con las mejores intenciones, no siempre van a dar el resultado que busques. O sea, me parece un factor que sí que se puede tener en cuenta y que obviamente, como dices tú, tiene que tener en cuenta otros muchos factores, pero que tiene que venir con un análisis muy específico. Al final es la teoría que me he inventado yo y pues como todas las teorías de las relaciones internacionales pues tiene sus críticas y tendrá sus apoyos, ¿no? En el futuro. ¿Me haré famosa por este análisis? Probablemente no. Tienes que buscarle un buen nombre.
La presupuestación. Bueno, pasando ahora a factores políticos, pues considero que es importante la organización que tenga el Estado, la separación de poderes, el derecho a voto, pero que además haya igualdad y que haya participación de la inmensa mayoría de la población, y además que las elecciones sean plurales. Igualdad en todos los ámbitos, que esto también sería un factor social, pero también dentro de la política pues es importante que haya igualdad. Una cosa bastante importante, que es a lo que yo más daría importancia dentro de el factor político, es la legitimidad. O sea, que los representantes o mandatarios del gobierno tengan potestad para poder hacer las leyes, para poder mandar sobre el pueblo, pero que hayan sido elegidos, obviamente, porque, o sea, que sean representantes de la sociedad. A mí es el que más importante me parece dentro de los factores políticos, la legitimidad. No sé qué opináis vosotras, si os parece otro más importante o añadiríais más. Hombre, a mí la verdad yo creo que es en mi propio top personal uno de los que están más arriba, porque al final triunfar tiene que ser, o sea, como país me refiero, tiene que ser asegurar y cuidar las necesidades de tus ciudadanos y que tus ciudadanos puedan decir que están orgullosos de lo que estás haciendo como gobernante de un país porque ellos están llevando una vida en unos niveles decentes que les permita prosperar y que les permita, pues eso, llevar una vida digna. Por Pues eso sí. que la legitimidad es muy importante, porque al final, en el contexto de democracia, se supone que los gobernantes están al servicio del pueblo. Entonces, si ese pueblo de ese pueblo no tiene apoyo para llevar sus políticas, pues ese gobierno está totalmente deslegitimado y haga las políticas que haga, si no tiene el apoyo popular, pues no serán válidas. Yo creo que un poco como simplificación podríamos decir que para que haya una democracia es importante que haya democracia. Claro, pero María 2020. No, pero que haya una democracia consolidada, quiero decir. o sea, a ver, yo lo que estoy Institucionalizada. tratando de explicar es si Consolidada. fracasan o no los países. Ya ahí estáis suponiendo que la democracia es el éxito. Hombre, yo O sea, creo ya que no los habláis de sistemas no que el fracaso, ser sino de humano democracia. ha inventado, creo que la democracia, de momento, si no se inventa algo mejor en el futuro, es el mejor. O sea, yo creo que la democracia es el sistema que más hace, o sea, más duradero como régimen, porque al final, pues la democracia, pues nadie va a protestar contra, o sea, bueno, sí, hay gente que protesta contra la democracia, dicen, no, no queremos una democracia, Esa es la propia trampa de la ¿sabes? democracia. Pero por norma general, yo creo que se está viendo últimamente, hombre, también sobre un análisis de los ejemplos que hay, ¿no? Pero, por ejemplo, un régimen, hombre, no todo, el de Putin está durando mucho, pero un régimen dictatorial, sí es verdad que va a tener muchas más manifestaciones populares que van a ir en contra de intentar derribar esa dictadura o a esa persona. O sea, por muy dictadura que sea, el resto no se van a meter si no tienen Pero tía, claro que jurisdicción. bajo la dictadura hay Yo creo que revoluciones. son- La sí, dicta- pero yo creo que, que son haya más duraderas las dictaduras No, en el no, no, sentido que de va. que bueno, depende de si son muy personalistas, pero es más fácil mantener una dictadura si eres un buen dictador que una democracia. Claro, pero una dictadura, Que da opción el problema de su la propia dictadura, yo creo que tiene, o sea, al fin y al cabo acaba durando menos que la democracia porque tiene un problema y es que la dictadura, especialmente las personalistas, cuando llega el momento de La cambiar sucesión. de líder, de sucesión, ahí empieza a haber un gran problema, porque ahí es de verdad cuando el pueblo sí puede empezar A opinar. a opinar y a interactuar. Yo sí que creo que es mucho más duradera una democracia que una dictadura. Porque al fin y al cabo es Claro. lo que decía María. La dictadura normalmente solo dura el periodo de vida del dictador, mientras que una democracia se va renovando, porque en el poder político va entrando gente nueva. Claro, y más cuando el poder del dictador es personalista. Ahora yo creo que cuando Putin termine su mandato en Rusia, que por los informes que hay va a ser el año
que viene, parece ser, ¡Exclusiva! porque el hombre ya tiene problemas de salud, claro. Pero claro, ahí sí va a haber un problema, pero por ejemplo en China el que tiene el poder es el Partido Comunista, no es una persona, entonces como tal no va a haber sucesión, o sea que esté Xi Jinping o no es importante, pero el Partido Comunista puede seguir poniendo a otra persona, mientras que cuando termine Putin, él pondrá a otra persona, pero no estará como no es tan personalista, el cambio, o sea, sí puede dar pie a un cambio, a una revelación y Te a una opinión entiendo, pero popular. yo creo que ahí entra mucho también la cultura un poco histórica del país, porque efectivamente estamos de acuerdo en lo de las dictaduras personalistas y también en lo de que sería más fácil si fuera un partido, pero por ejemplo los países donde las democracias no están consolidadas o donde no tienen una tradición democrática, es más probable que los partidos de por sí tiendan un poco a la polarización y la democracia en sí misma recoge la posibilidad de su destrucción. Por eso son más estables, pero yo creo que no son necesariamente más duraderas. Bueno, por último, los factores sociales que, en mi opinión, es pilar básico de los 4. Que si hay manifestaciones sociales, que es de lo que estamos hablando, si la población no se siente a gusto en el país en el que vive, yo creo que el país no funciona bien, porque al final un país está diseñado para que viva la gente. Bueno, no que esté diseñado como tal, sino que la gente vive en países. Si no estás a gusto en tu país, pues, no sé, cambiarías de país a uno que estés a gusto. Entonces yo creo que es el hecho fundamental que marcaría si un país ha fracasado o no. Claro, pero yo creo que esto está relacionado con la legitimidad. Porque si un pueblo no se siente a gusto en su país, es porque la política no les ha dado soluciones o por el progreso suficiente para que esa gente se sienta a gusto y orgullosa de su país. No sé si me explico. Sí, a ver, también creo que entran todos los factores en conjunto, porque al final los políticos llevan a cabo las políticas económicas, también según la separación de poderes que haya, pues estarán factores, por ejemplo, jurídicos, entrando en las leyes y así. O sea, al final, pues un poco lo que quería dejar claro con esta tesis de distintos factores, a diferencia de las de los autores que he comentado al principio, es que necesitas muchos factores, no solo centrarte en un grupo. Sí, bueno, que al final lo que quieres decir es que tiene que ser un compendio de todos esos factores que has dicho para que una democracia o un sistema o un país o un estado pues sea duradero. Claro, bueno, ya para acabar, solo plantear 2 cosas, pero es que te ha salido el debate durante todo el episodio y nos está quedando bastante así una batalla, ¿no? Todos estos factores Muy me han venido gustoso. todos estos factores me han venido como directamente a la cabeza cuando he pensado en los requisitos necesarios para que un Estado no fracase. Pero, sin embargo, es curioso, como estábamos comentando, de que este análisis coincidiría con lo que es un Estado democrático. Pero claro, como conclusión, me gustaría dejar abierta 2 preguntas, por si las queréis comentar, o nuestros oyentes nos quieren dejar en comentarios lo que opinan. Es que si se puede dar el caso de que fracase un país democrático manteniendo estas características. Y, por otro lado, ¿por qué un país que tenga un sistema distinto al democrático como lo entendemos en Occidente está condenado al fracaso? Hombre, yo creo que ahí entran mucho las teorías de Huntington y Fukuyama. ¿Que vaya un régimen necesariamente democrático a triunfar? Hombre, tiene más probabilidades por el hecho de que la población tiene unas necesidades, vota para suplir esas necesidades mayoritarias, el gobierno va a hacer caso de estas necesidades y se va a llevar una forma de vida que es la que quieren los ciudadanos. Dentro de eso puede aparecerte un coronavirus de pronto que te trastoque todos los planes, altere tus patrones de consumo, tus políticas y que lleve una situación mucho más desfavorable. Y quién sabe si por X o Y razones eso puede hacer que una democracia pues se caiga en cierta manera. Por otro lado, un país que esté destinado al fracaso, yo no creo que ningún país esté destinado al fracaso. Puede
estar destinado a cambios, a transiciones, pero eso va a depender de muchos factores. Claro, a ver, al final yo creo también un poco en líneas generales, ningún país quiere fracasar. O sea, cada país, cada persona en el gobierno lleva el sistema que considera mejor. A ver, eso ya hablando de valores morales, éticos, pues obviamente una persona que está oprimiendo a toda la población, con los que quizá no es la forma más adecuada, pero al final el objetivo de todos los mandatarios es tener un país grande en el sentido de que casi como intentar siempre convertir a tu país en una potencia, aunque obviamente la mayoría de países están muy lejos de eso, ¿no? Pero igual es un poco la visión que tienen muchos de los gobernantes. Sí, bueno, ahí entra bastante la visión de Maquiavelo en El Príncipe, que decía que si un gobernante era bueno, era porque era capaz de mantener su poder y el de su estado a lo largo de todo su mandato o incrementarlo, y que si estos disminuían, había fracasado. Daba igual cómo lo hicieras, o sea, daba igual las vidas que tuvieras que quitar por el camino si tu país Hombre, seguía adelante. desde Maquiavelo hay un camino Claro. largo. Aparte Pero de los años. yo creo que Pero en también, plan, hablando de otro siglo. yo creo que también nos tenemos que empezar a referir más, o sea, yo lo veo más como, no que un país falle, en plan, porque al fin y al cabo el país está compuesto por muchísimas personas. Yo creo que es más si un régimen falla o no falla. Pero ahí que un régimen falla, ¿consideráis O que sea, la si un población puede régimen fallar? se acaba desmoronando, por ejemplo, si una democracia falla, sí es verdad que es como, tiene más implicación social, porque al fin y al cabo la democracia cuenta con la población, ¿no? Está constituida a partir de la población. Pero si una dictadura falla, realmente no es del régimen propio, no del pueblo. Porque Claro. el pueblo no constituye una dictadura, Pero ni digo, un... Entonces, ¿consideras que si una democracia falla, falla el pueblo en sus elecciones o en lo que ha votado? Yo creo que sí. Sí, puede ser que sí. Y puede fallar O sea, un al pueblo fin y en al sus cabo, la votaciones. democracia está hecha de la voluntad popular. Si una democracia se desmorona, en verdad, si es verdad que la opinión que ha dado el pueblo sobre el sistema que quiere no ha funcionado. Yo creo que un pueblo sí que puede fallar. Y no es nada malo. O sea, de hecho, el pueblo tiene que fallar para aprender. Bueno, pues nada, hasta aquí el debate, que creo que ha quedado bastante intenso, pero también alguna universidad o algo, si quieres respaldar mi teoría, lo dejo ahí abierta. Contrataciones. Para que lo enseñe a sus alumnos. No, hombre, es de broma. Pero bueno, creo que es un tema que da para bastante debate, porque cada persona obviamente puede tener su propia opinión, sus propios factores, así que nos dejen en los comentarios la gente o por redes sociales que incluirían ellos en esta lista de factores para crear entre todos la teoría definitiva. Sí, pero entonces hay que llevarse créditos a medias, ¿eh? Bueno, si aportas, sí, si no, no. Si no Aporta te o acuerdas. aparta. Bueno, pues este ha sido el podcast de hoy. Teníamos algunas ideas para comentaros a modo de noticia final, pero creemos que ha sido un podcast bastante denso, aunque súper interesante. Nosotras lo hemos disfrutado mucho. Es verdad que hemos opinado bastante, pero también nos gusta un poco pues el debate y saber si vosotros os animáis a dejarnos pues algunas reflexiones por redes sociales, donde nos podéis encontrar bajo el usuario de @cafederas4, tanto en Instagram como en Twitter. Obviamente podéis seguir escuchando nuestros podcasts en Spotify, iVoox o YouTube, ya que la semana que viene habrá un podcast ciertamente algo relacionado con esto. Por otro lado, queríamos acabar recomendándoos un vídeo para que veáis esta semana, si aún no lo habéis visto, que hemos hecho publicidad en las redes. Y es que con nuestro compañero de Gacela RT hemos hecho un vídeo sobre la carrera de Relaciones Internacionales, respondiendo a algunos mitos y algunas preguntas que se suelen hacer las personas que quieren estudiar esta carrera. Entonces, si queréis saber cómo somos y vernos las caras, acudid a su canal Gacela RT en YouTube
y buscar el vídeo de la carrera de Relaciones Internacionales. Eso es todo por esta semana. Esperemos que os haya encantado este podcast y este episodio y que nos sigáis escuchando durante mucho más tiempo. Bueno, y que no se os haya quedado frío el café. ¡Chao! Adiós. Bye. Bye.